Esperanzas y consolaciones. Capítulo 2. Penas y goces futuros. Primera parte. 1. La nada. La vida futura. 958. ¿Por qué tiene el hombre instintivamente horror a la nada? Porque la nada no existe. 959. ¿De dónde le viene al ser humano el sentimiento instintivo de la vida futura? Ya lo hemos dicho, antes de haber encarnado conocía el espíritu todas esas cosas, y el alma guarda un vago recuerdo de lo que sabe y de lo que ha visto en el estado espiritual. En todos los tiempos se ha preocupado el hombre por el porvenir que le aguarda más allá de la tumba, y esto es muy natural. Por mucha importancia que conceda a la vida presente no puede impedirse considerar cuán breve es esta, y sobre todo cuán precaria, ya que en cualquier instante puede verse tronchada, y el hombre nunca está seguro del día de mañana. ¿Qué le sucede después del fatal momento de la muerte? Seria es la pregunta, pues no implica unos pocos años, sino la eternidad. Aquel que deba pasar largos años en un país extranjero se preocupa por la situación en que allí se encontrará. ¿Cómo entonces no preocuparnos de la situación en que estaremos al dejar este mundo, puesto que creemos que lo abandonaremos para siempre? La idea de la nada tiene algo que repugna a la razón. El hombre que durante su vida ha sido el más despreocupado, cuando llega el instante supremo se pregunta qué será de él. Involuntariamente concibe una esperanza. Creer en Dios sin admitir la vida futura constituiría un contrasentido. El sentimiento de una existencia mejor está en el fuero íntimo de todo hombre. Dios no ha podido implantarlo en vano ahí. La vida futura implica la conservación de nuestra individualidad después de la muerte. En efecto, ¿qué nos importaría sobrevivir al cuerpo, si nuestra esencia moral debiera perderse en el océano de lo infinito? Para nosotros, las consecuencias de ello equivaldrían a las de la nada. 2. Intuición de las penas y goces futuros. 960. ¿A qué se debe la creencia, que en todos los pueblos encontramos, de penas y recompensas venideras? Es siempre lo mismo, presentimiento de la realidad, que da al hombre el espíritu en él encarnado. Porque sabedlo bien, no en balde os habla una voz interior. Vuestra equivocación consiste en no escucharla lo bastante. Si pensarais bien en ello con seguridad que os haríais mejores. 961. En el instante de la muerte, ¿cuál es el sentimiento que prevalece en la gran mayoría de los hombres? ¿La duda, el temor o la esperanza? La duda, para los escépticos empedernidos. El temor, para los que son culpables. La esperanza, para los hombres de bien. 962. ¿Por qué existen incrédulos, ya que el alma da al hombre el sentimiento de las cosas espirituales? Hay menos de los que se piensa. Muchos presumen de descreídos durante su vida por orgullo, pero en el momento de morir dejan de ser tan fanfarrones. La consecuencia de la vida futura es la resultante de la responsabilidad de nuestros actos. La razón y la justicia nos dicen que en el reparto de la felicidad, a que todo hombre aspira, los buenos y los malos no podrían hallarse mezclados. Dios no puede querer que algunos disfruten sin trabajo de bienes que otros alcanzan solo a costa de esfuerzos y de perseverancia. La idea de que Dios nos da su justicia y bondad mediante la sabiduría de sus leyes no nos permite creer que el justo y el ruin sean de igual categoría a los ojos de Él. Ni dudar de que no reciban un día, aquel la recompensa, el castigo, por el bien y el mal que haya cada cual realizado. De ahí pues, que el innato sentimiento que tenemos de la justicia nos dé la intuición de las penas y recompensas futuras. 3. Intervención de Dios en las penas y recompensas. 963. ¿Se ocupa Dios personalmente de cada hombre? ¿No es Él demasiado grande, y demasiado pequeños nosotros, para que cada individuo en particular tenga alguna importancia a sus ojos? Dios se ocupa de todos los seres que ha creado, por muy pequeños que ellos sean. Nada es demasiado poco para su bondad. 964. ¿Tiene Dios necesidad de ocuparse de cada uno de nuestros actos, para premiarnos o castigarnos? ¿Acaso la mayor parte de tales actos no son insignificantes para Él? Dios posee sus leyes, que rigen todas vuestras acciones. Si las violáis, vuestra es la culpa. A no dudarlo, cuando un hombre comete un exceso Dios no pronuncia un juicio contra él para decirle, por ejemplo, has sido glotón y voy a castigarte.
pero él ha trazado un límite. Las enfermedades, y muchas veces la misma muerte, son consecuencias de los excesos cometidos. He aquí la punición. Constituye el resultado de haber infringido la ley. Así sucede en todo. Todas nuestras acciones se hallan sometidas a las leyes de Dios. Ninguna hay, por insignificante que nos parezca, que no puede hacer una violación de tales leyes. Si sufrimos las secuelas de dicha violación, solo a nosotros mismos debemos achacarlo, que así nos convertimos en los artesanos de nuestra dicha o de nuestra desgracia venideras. Esta verdad se torna palpable en el siguiente apólogo: un padre ha dado a su hijo educación e instrucción. Vale decir, los medios para saber conducirse. Le cede un campo para cultivar y le expresa: esta es la norma que has de seguir, y estas las herramientas precisas para lograr que la tierra sea fértil y asegures así tu subsistencia. Te di instrucción para que comprendieses esa norma. Si la obedeces, el campo te rendirá mucho, proporcionándote descanso en tu vejez. Si no lo haces, la tierra nada producirá y morirás de inanición. Dicho lo cual, el padre deja al hijo que obre como mejor le parezca. ¿No es cierto que ese campo rendirá en virtud de los cuidados que se concedan a los cultivos, y que toda negligencia irá en detrimento de la cosecha? El hijo será en su ancianidad dichoso, o desgraciado, conforme haya seguido, o descuidado la norma que su padre le trazó. Por su parte, Dios es aún más previsor, por cuanto nos advierte a cada instante si estamos haciendo bien o mal. Nos envía a los espíritus para que nos inspiren, pero no los escuchamos. Hay, además, la diferencia de que Dios otorga siempre al hombre un recurso, en sus nuevas existencias, para que repare sus pasados errores, en tanto que el hijo a que hacíamos referencia no lo tendrá, si emplea mal su tiempo. 4. Naturaleza de las penas y goces futuros. 965. Los pesares y goces del alma después de la muerte. ¿Tienen algo de material? No pueden ser materialistas, ya que el alma no es de naturaleza material. Lo dice el buen sentido. Esas penas y placeres no tienen nada de carnal, y sin embargo, son 1000 veces más vivos que los que experimentáis en la tierra, porque el espíritu, una vez desprendido del cuerpo, es más sensible, la materia no embota ya sus sensaciones. 966. ¿Por qué concibe el hombre, acerca de los pesares y goces de la vida futura, una idea muchas veces tan grosera y absurda? Inteligencia que no está aún lo bastante desarrollada. El niño comprende igual que el adulto. Además, ello depende también de lo que se le haya enseñado. En eso precisamente reside la necesidad de una reforma. Vuestro lenguaje es sobremanera incompleto para que pueda expresar lo que está fuera de vosotros. De ahí que hayan sido necesarias las comparaciones, y esas imágenes y figuras las habéis tomado por la realidad. Pero a medida que el hombre se esclarece, su mente va comprendiendo aquellas cosas que su lengua no es capaz de traducir. 967. ¿En qué consiste la dicha de los espíritus buenos? En conocer todas las cosas. En no tener odio ni celos, envidia ni ambición, ni ninguna de las pasiones que labran la infelicidad de los hombres. El amor que les une es para ellos fuente de una aventura suprema. No experimentan las necesidades, padecimientos ni angustias del vivir material. Son dichosos por el bien que realizan. Por otra parte, la felicidad de los espíritus es siempre proporcional a su grado de elevación. Bien es verdad que solo los espíritus puros gozan de la dicha suprema, pero todos los restantes no son desgraciados. Entre los malos y los perfectos hay infinidad de grados, en que los goces son relativos al estado moral. Los que se hallan lo bastante adelantados comprenden la felicidad de los que han llegado antes que ellos mismos, y aspiran a conquistarla, pero es este para ellos un motivo de estímulo y no de envidia. Bien se comprende que de ellos mismos depende lograrla, y con este objeto trabajan, pero lo hacen con la calma de la conciencia limpia, y se sienten afortunados por no tener que sufrir lo que los malos padecen. 968. ¿Incluís vosotros la ausencia de necesidades materiales en el número de las condiciones de la felicidad para los espíritus? Pero la satisfacción de tales necesidades ¿no constituye para el hombre una fuente de goces? Sí. Los goces del animal. En cambio, cuando no puedes satisfacerlas, se truecan en una tortura. 969.
¿Qué hay que entender cuando dicen que los espíritus puros se hallan reunidos en el seno de Dios y ocupados en entonar alabanzas al Creador? Es una alegoría que pinta la comprensión que ellos tienen de las perfecciones de Dios, porque le ven y le comprenden, pero como tantas otras, no hay que tomarla literalmente. Todo en la naturaleza, desde el granito de arena, canta, esto es, proclama el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. Pero no creas que los espíritus bienaventurados estén en contemplación por toda la eternidad. Sería una dicha estúpida y monótona. Y sería, además, la felicidad del egoísta, puesto que su existencia constituiría una inutilidad sin término. Esos espíritus no padecen ya las tribulaciones de la vida corpórea, y ello de por sí significa un goce. Además, según hemos dicho, conocen y saben todas las cosas. Emplean con provecho la inteligencia que han adquirido para ayudar al progreso de los otros espíritus. Esa es su ocupación, y al mismo tiempo un placer. 970. ¿En qué consisten las aflicciones de los espíritus inferiores? Son tan variadas como las causas que las han producido, y están en relación con el grado de inferioridad, así como los goces lo están con el grado de superioridad. Pueden resumirse así: envidiar todo lo que les falta para ser felices, y no poder obtenerlo. Ver dicha, y no hallarse en condiciones de alcanzarla. Pena y envidia, cólera y desesperación que les impide ser dichosos. Remordimientos y ansiedad moral indefinible. Desean todos los placeres y no pueden satisfacerlos, y es todo lo que los atormenta. 971. ¿Es siempre provechoso el influjo que ejercen unos espíritus sobre otros? El de los espíritus buenos siempre es beneficioso, ni hace falta decirlo. Pero los espíritus perversos tratan de apartar de la senda del bien y el arrepentimiento a aquellos a quienes creen susceptibles de dejarse arrastrar, y a los que muchas veces han incitado al mal durante la vida corpórea. 971a. Así pues, ¿la muerte no nos libera de la tentación? No. Pero la influencia de los malos espíritus es mucho menor sobre los otros espíritus que sobre los hombres, por no contar con la ayuda de las pasiones materiales de estos últimos. 972. ¿Cómo actúan los malos espíritus para tentar a los otros espíritus, puesto que no cuentan con el concurso de las pasiones corporales? Si no existen las pasiones materialmente, siguen aún en vigencia en el pensamiento de los espíritus atrasados. Los malos fomentan esos pensamientos y empujan a sus víctimas a lugares donde presencian el espectáculo que tales pasiones proporcionan, así como de todo aquello capaz de excitarlas. 972a. ¿Pero para qué pueden servir esas pasiones, si ya no tienen objeto real? En ello radica precisamente su tormento. El avaro contempla el oro que no puede poseer. El libertino, las orgías en que no está en condiciones de participar. El orgulloso, los honores que envidia y de los que no puede disfrutar. 973. ¿Cuáles son los mayores sufrimientos a que puedan verse sometidos los malos espíritus? No hay descripción posible de los suplicios morales que constituyen el castigo de ciertos crímenes. Incluso el que los experimenta tendría trabajo en daros una idea de ellos. Pero seguramente, el más espantoso es el pensamiento que le asalta, de que será condenado irremisiblemente. El hombre se forma, acerca de las penas y goces del alma después de la muerte, una idea más o menos elevada, según sea el estado de su inteligencia. Cuanto más ella se desarrolla, tanto más se va depurando esa idea y desprendiéndose de la materia. Contempla entonces las cosas desde un punto de vista más racional, cesa de interpretar al pie de la letra las imágenes de un lenguaje figurado. Puesto que la razón más esclarecida nos enseña que el alma es un ser enteramente espiritual, con ello no está diciendo que no puede ser afectada por las impresiones que solo obran sobre la materia. Pero de ello no se deduce que esté libre de sufrimientos ni que no recibe el castigo de sus faltas. Las comunicaciones espíritas tienen por resultado mostrarnos el estado futuro del alma, no ya con carácter de teoría, sino como una realidad. Ponen ante nuestros ojos todas las peripecias de la vida de ultratumba, pero nos las muestran al mismo tiempo como secuelas perfectamente lógicas de la existencia terrena, y aunque desprovistas del aparato fantástico creado por la imaginación humana, no son por ello menos penosas para quienes hicieron mal uso de sus facultades. La diversidad de esas consecuencias es infinita. Mas se puede afirmar, en general,
que cada uno es castigado por donde pecó. Así pues, unos lo son mediante la vista incesante del mal que realizaron. Otros, por los pesares y el temor, la vergüenza y la duda, el aislamiento y las tinieblas, la separación de los seres que les son queridos, etc. 974. ¿De dónde procede la doctrina del fuego eterno? Es una imagen, como tantas otras, tomada por realidad. 974a. Pero el temor que suscita no puede tener un buen resultado. Ved si tal doctrina refrena a muchos, incluso entre quienes la predican. Si enseñáis cosas que más tarde rechazará la razón, causaréis una impresión que no será duradera ni saludable. El hombre, impotente para traducir, sirviéndose de su lenguaje, la índole de tales sufrimientos, no ha encontrado comparación más vigorosa que la del fuego, porque para él el fuego es el tipo de suplicio más cruel y el símbolo de la acción más enérgica. De ahí que la creencia en el fuego eterno se remonte a la más remota antigüedad y los pueblos modernos la hayan heredado de los antiguos. De ahí también, que en su lenguaje figurado se refiere al fuego de las pasiones, arder de amor, de celos, etc. 975. ¿Comprenden los espíritus inferiores la dicha del justo? Sí. Y es precisamente lo que les atormenta. Porque comprenden que por su propia culpa están privados de ella. De ahí que el espíritu desprendido de la materia aspire después a una nueva existencia corpórea, porque cada vida, si es bien empleada, puede acortar la duración de ese suplicio. Entonces escoge las pruebas mediante las cuales podrá expiar sus faltas. Porque sabedlo bien, el espíritu sufre a causa de todo el mal que ha hecho del que fue causante voluntario, así como por todo el bien que hubiera podido realizar y no hizo, y todo el mal que resulta del bien que no ha hecho. El espíritu errante no tiene ya el velo de la materia. Está como si hubiera salido de en medio de la niebla y velo que le aleja de la felicidad. Entonces padece más, porque comprende cuán culpable ha sido. Para él no existe ya ilusión, ve la realidad de las cosas. El espíritu en estado errante abarca por un lado, todas sus pasadas existencias, ve, por el otro el porvenir prometido, y comprende lo que le falta para alcanzarlo. Así como un viajero que llegado a la cumbre de una montaña, contempla la ruta que ha hecho y la que le falta recorrer para alcanzar su destino. 976. El hecho de ver a los espíritus que sufren, ¿no es para los espíritus buenos un motivo de aflicción? Y en tal caso, ¿qué ocurre con su felicidad, si es turbada por ello? No se trata en modo alguno de aflicción, pues saben que el mal tendrá un fin. Ayudan a los otros a mejorarse y les tienden la mano. Esa es precisamente su ocupación, y constituye para ellos un placer cuando tienen buen éxito. 976a. Eso se concibe por parte de espíritus extraños o indiferentes. Pero la vista de las penalidades y padecimientos de aquellos a quienes amaron en la tierra, no perturba su felicidad. Si no vieran esos sufrimientos sería por considerarlos extraños después de la muerte. Ahora bien, la religión os enseña que las almas están viéndoos. Mas sucede que ellas consideran vuestras aflicciones desde otro punto de vista. Saben que esos dolores son útiles para vuestro adelanto, si sois capaces de resistirlos con resignación. Se afligen pues, más por la falta de valor que os retrasa, que por los sufrimientos en sí. Pues estos solo son pasajeros. 977. Puesto que los espíritus no pueden ocultarse recíprocamente sus pensamientos, y visto también que todos los actos de la vida les son conocidos, ¿se podrá deducir de ello que el culpable está perpetuamente en presencia de su víctima? El buen sentido dice que ello no puede ser de otra manera. 977a. Esa divulgación de todos sus actos censurables, y la perpetua presencia de los que han sido sus víctimas, ¿constituyen un castigo para el culpable? Mayor de lo que se piensa, pero tan solo hasta que haya expiado sus faltas, ya sea en su condición de espíritu, o bien como hombre, en nuevas existencias corporales. Cuando estemos nosotros mismos en el mundo de los espíritus, puesto que todo nuestro pasado se hallará a la vista, el bien y el mal que hayamos hecho serán igualmente conocidos. Es en balde que quien haya cometido el mal intente escapar a la vista de sus víctimas. Su inevitable presencia será para él un castigo y un remordimiento incesante, hasta que haya expiado sus yerros, mientras el hombre de bien, por el contrario,
solo encontrará por doquier miradas amistosas y benévolas. Para el malvado no hay en la tierra mayor tormento que la presencia de sus víctimas. De ahí que sin cesar las evite. ¿Cómo será cuando disipada ya la ilusión de las pasiones, comprende el mal que hizo, vea develados sus más secretos actos, desenmascarada su hipocresía, y no pueda evitar el verlas? En tanto que el alma del hombre perverso expresa de la vergüenza, el pesar y el remordimiento, la del justo disfruta de perfecta serenidad. 978. El recuerdo de las faltas que el alma ha podido cometer cuando era aún imperfecta no perturba su felicidad, incluso después que se ha depurado. No. Por cuanto ha rescatado sus culpas y salió triunfante de las pruebas a que se había sometido con ese fin. 979. Las pruebas que le resta sufrir para completar la purificación, ¿no causan al alma una aprensión penosa que perturba su dicha? Para el alma que está todavía mancillada, sí. Por eso no podrá gozar de una felicidad perfecta sino cuando sea del todo pura. Pero para aquella otra que ya se ha elevado, el pensamiento de las pruebas que le quedan por pasar no tiene nada de afligente. El alma que alcanzó cierto grado de pureza goza ya de la dicha. Un sentimiento de dulce satisfacción le embarga. Es feliz con todo lo que ve y con cuanto la rodea. Ante ella se alza el velo sobre los misterios y las maravillas de la creación, y las divinas perfecciones se le aparecen en todo su esplendor. 980. El lazo de simpatía que une a los espíritus de un mismo orden. ¿Es para ellos una fuente de ventura? La unión de los espíritus que simpatizan en pro del bien constituye para ellos uno de los goces mayores, pues no temen que esa unión pueda ser perturbada por el egoísmo. En el mundo enteramente espiritual forman familias de iguales sentimientos, y en esto consiste la dicha espiritual, así como en tu mundo os agrupáis por categorías y experimentáis cierto placer al hallaros reunidos. El puro y sincero afecto que ellos experimentan y de que son objeto constituye una fuente de dicha, porque allá no hay falsos amigos ni hipócritas. Recordamos al lector que, como lo hizo notar José Herculano Pires en un comentario anterior, los cambios de persona gramatical en muchos pasajes de la obra obedecen a que el interrogado contesta a veces en forma personal al que ha formulado la pregunta, y acto seguido pasa a referirse a todos los presentes o al género humano entero. Tales cambios no han de achacarse a errores de redacción. El hombre saborea en la tierra las primicias de esa felicidad cuando encuentra almas con las cuales puede identificarse en una unión pura y santa. En una vida más depurada, ese goce será inefable e ilimitado, porque solo hallaremos almas simpáticas, que el egoísmo no entibie, ya que todo es amor en la naturaleza y es el egoísmo el que lo mata. 981. En el futuro estado del espíritu, ¿hay alguna diferencia entre aquel que en vida teme a la muerte y el que la ve con indiferencia y hasta desea con alegría? Tal diferencia puede ser muy grande. No obstante, se borra muchas veces ante las causas que inspiran ese temor o ese deseo. Ora se la tema, ora se la anhele, se puede ser movido por sentimientos muy diversos, y esos sentimientos son los que influyen en el estado futuro del espíritu. Es evidente, por ejemplo, que en aquel que anhela la muerte solo porque ve en ella el término de sus tribulaciones, es una especie de protesta contra la providencia y contra las pruebas que debe sufrir. 982. Es preciso hacer profesión de fe espiritista y creer en las manifestaciones para asegurarnos nuestra suerte en la vida futura. Si así fuera, se podría colegir de ello que todos los que no creen en el espiritismo o no han estado en situación de instruirse a su respecto quedan desheredados, lo cual sería absurdo. El bien es el que nos asegura nuestra suerte venidera. Y el bien es siempre tal, sea cual fuere el camino que hasta él conduzca. La creencia en el espiritismo ayuda a mejorarse, fijando las ideas acerca de ciertos puntos relativos al porvenir. Acelera el progreso de los individuos tanto como el de las masas, porque permite al hombre darse cuenta de lo que será él algún día. Es un punto de apoyo y una luz que nos guía. El espiritismo enseña a afrontar las pruebas con paciencia y resignación. Nos aparta de aquellas acciones que puedan retrasar nuestra felicidad venidera. Y de ese modo contribuye a tal dicha, pero no se ha afirmado que sin él no se pueda alcanzarla igualmente. 5. Penas temporales. 983. El espíritu que expía sus faltas en una nueva existencia, ¿no experimenta sufrimientos materiales? En tal caso,
¿Es exacto decir que después de la muerte el alma solo tiene padecimientos morales? Bien, es verdad que cuando el alma ha reencarnado las adversidades de la vida constituyen para ella un sufrimiento. Pero solo el cuerpo padece en forma material. A menudo decís, del que ha muerto, que ya no ha de sufrir más, y esto no siempre es cierto. En cuanto a espíritu, no experimenta dolores físicos, pero según las faltas que haya cometido, puede que tenga dolores morales más amargos, y acaso en otra nueva existencia sea aún más infortunado. El que fue un mal rico pedirá entonces limosna y deberá arrostrar todas las privaciones que la miseria trae consigo, así como el que ha sido orgulloso habrá de sufrir todas las humillaciones. El que abusó de la autoridad que tenía y trataba a sus subordinados con menosprecio y dureza, se verá forzado a obedecer a un amo más duro de lo que él mismo fue. Todas las penalidades y tribulaciones de la vida son la expiación de las culpas cometidas en una existencia anterior, cuando no constituyen las consecuencias de las faltas en que se ha incurrido en la vida actual. Cuando hayáis salido de aquí lo comprenderéis. El hombre que se considera venturoso en la tierra porque puede satisfacer sus pasiones, es el que realiza menos esfuerzos por mejorarse. Muchas veces expía, ya en esta vida misma, esa felicidad efímera, pero es indudable que la expiará también en otra existencia enteramente material. 984. Las vicisitudes de la vida. ¿Son siempre la punición de las culpas actuales? No. Lo hemos dicho ya, se trata de pruebas impuestas por Dios o elegidas por vosotros mismos cuando os hallabais en estado de espíritu, antes de vuestra reencarnación, con el objetivo de reparar las faltas cometidas en una existencia precedente. Porque jamás queda impune una infracción a las leyes de Dios, y en especial a la ley de justicia. Si no se la paga en esta vida se habrá de hacerlo por fuerza en otra. Por eso, aquel que en vuestro concepto es un hombre justo, se ve castigado muchas veces a causa de su pasado. Dios impone, premia, castiga, etc. Solo son figuras alegóricas, no es que Dios en persona haga o deshaga, Él tiene sus leyes, y toda acción tiene su reacción. 985. La reencarnación del alma en un mundo menos grosero que este. ¿Constituye una recompensa? Es el resultado de su depuración. Porque a medida que los espíritus se van purificando, reencarnan en mundos cada vez más perfectos, hasta que se hayan despojado de toda clase de materia y lavado de todas sus manchas, para gozar eternamente de la felicidad de los espíritus puros en el seno de Dios. En los mundos en que la existencia es menos material que en la tierra, las necesidades no son tan groseras y todos los sufrimientos físicos resultan menos vivos. No conocen ya los hombres las pasiones viles que en los mundos inferiores los tornan enemigos los unos de los otros. No teniendo motivo alguno de odio ni de envidia, viven en mutua paz, por cuanto practican la ley de justicia, amor y caridad. No conocen los aborrecimientos y cuidados que nacen de la envidia, el orgullo y el egoísmo y que constituyen el tormento de nuestra existencia terrenal. 986. El espíritu que ha progresado en su existencia terrena, ¿podrá en ocasiones reencarnar en este mismo mundo? Sí. Si no le fue posible llevar a cabo su misión, y él mismo puede pedir completarla en una nueva existencia. Pero entonces no es ya para él una expiación. 987. ¿Qué sucede al hombre que sin hacer el mal, no realiza esfuerzo alguno para desembarazarse del influjo de la materia? Puesto que no ha dado ningún paso hacia la perfección, debe recomenzar en una existencia de igual índole que la que ha dejado. Permanece estacionario y de este modo puede prolongar los padecimientos de la expiación. 988. Hay personas cuya vida transcurre en una calma perfecta, y que por no tener necesidad de hacer nada por sí mismas, están exentas de preocupaciones. Esa vida dichosa ¿es prueba de que no tienen nada que expiar de una existencia anterior? ¿Conoces muchas en esas condiciones? Si crees que sí, estás engañándote. Con frecuencia esa calma solo es aparente. Puede que hayan escogido esta vida, pero cuando la dejen percibirán que no les ha servido en modo alguno para adelantar. Y entonces, igual que los holgazanes, lamentarán el tiempo perdido. Sabed bien que el espíritu solo mediante la actividad puede adquirir conocimientos y elevarse. Si se duerme en la indolencia, no progresa. Se asemeja a aquel que tiene necesidad, conforme a vuestros usos, de trabajar, y que en cambio se va de paseo o se mete en la cama,
Y esto con el propósito de no hacer nada. Sabed bien, además, que cada cual tendrá que rendir cuentas de la inutilidad voluntaria de su existencia. Y esa inutilidad resulta siempre fatal para la dicha venidera. La suma de la felicidad futura está en razón de la suma del bien que se haya realizado. Y el total de la desventura, en razón del total del mal y de los desdichados que se hayan hecho. 989. Existen personas que sin ser positivamente malvadas, hacen desgraciados a todos aquellos que las rodean, a causa de su mal carácter. ¿Qué consecuencia les acarrea esto? Con toda seguridad que esas personas no son buenas, y lo expiarán delante de aquellos a quienes hicieron desdichados. Será para ellas como un reproche. Además, en una existencia ulterior padecerán lo que han hecho sufrir. 6. Expiación y arrepentimiento. 990. El arrepentimiento. ¿Tiene lugar en el estado corporal o en el espiritual? En este último. Pero puede también sobrevenir en el estado corpóreo, cuando comprendéis bien la diferencia existente entre el bien y el mal. 991. ¿Qué consecuencia tiene el arrepentimiento en el estado espiritual? El deseo de una nueva encarnación con el objeto de purificarse. El espíritu comprende las imperfecciones que lo privan de la dicha, de ahí que aspire a una nueva vida, en la que podrá reparar sus faltas. 992. ¿Y qué resultado reporta el arrepentimiento en el estado corporal? Adelantar, ya en la vida presente, si se tiene tiempo de rescatar culpas. Cuando la conciencia formula un reproche y muestra una imperfección, puede siempre mejorarse. 993. ¿No hay seres humanos que solo poseen el instinto del mal y son inaccesibles al arrepentimiento? Te dije que se debe progresar sin tregua. El que en la presente existencia no tiene más que el instinto del mal, poseerá el del bien en una vida futura, y por esto precisamente renace muchas veces. Porque es menester que todos adelanten y alcancen la meta, solo que unos lo harán en más corto lapso, otros, en cambio, en un período más prolongado, conforme a sus deseos. El que solo posee el instinto del bien ya está depurado, pues ha podido tener el del mal en una existencia anterior. 994. El hombre perverso, que no ha reconocido de ninguna manera sus faltas en el transcurso de su vida. ¿Las admite siempre después de su muerte? Sí. Siempre las reconoce, y entonces sufre más porque siente todo el mal que ha hecho del que ha sido causante voluntario. Sin embargo, no en todos los casos el arrepentimiento es inmediato. Hay espíritus que se empecinan en seguir el falso camino a despecho de sus sufrimientos. Pero tarde o temprano admitirán haber tomado por una ruta equivocada, y sobrevendrá en ellos el arrepentimiento. Para iluminarlos trabajan los buenos espíritus, y también podéis hacerlo vosotros mismos. 995. ¿Existen espíritus que sin ser malos, sean indiferentes en lo que toca a su suerte? Espíritus hay que no se ocupan en nada útil. Permanecen a la expectativa. Pero padecen en tal caso, en forma proporcional. Y como quiera que en todo debe operarse un progreso, este es impulsado en ellos por medio del dolor. 995a. ¿No experimentan el deseo de acortar sus sufrimientos? Sí. Sin lugar a dudas, pero no poseen energía bastante para querer aquello que podría aliviarlos. ¿Cuántas personas tenéis, entre vosotros, que prefieren morir en la miseria antes que trabajar? 996. Puesto que los espíritus ven el mal que resulta para ellos de sus imperfecciones. ¿Cómo se explica que hay entre ellos quienes agraven su situación y prolonguen su estado de inferioridad cometiendo el mal mientras son espíritus desencarnados, y apartando a los hombres del camino recto? Los que así se comportan son aquellos cuyo arrepentimiento es tardío. El espíritu arrepentido puede más tarde dejarse arrastrar de nuevo a la senda del mal por otros espíritus todavía más atrasados que él. 997. Vemos que ciertos espíritus, cuya inferioridad es notoria, son accesibles a los buenos sentimientos y se conmueven por las plegarias que se hacen en su beneficio. ¿Cómo explicar entonces, que otros espíritus, que debiéramos suponer más esclarecidos, manifiesten un empedernimiento y un cinismo a toda prueba? La oración solo produce efecto cuando se pronuncia en favor del espíritu que se ha arrepentido. Aquellos otros que impulsados por el orgullo, se sublevan contra Dios y persisten en sus extravíos,
Exagerándolos incluso, como algunos espíritus desventurados lo hacen, ningún beneficio obtienen con la plegaria, y no lo tendrán hasta el día en que un atisbo de arrepentimiento se haya manifestado en ellos. No debemos echar al olvido que el espíritu, después de la muerte del cuerpo, no se transforma de súbito. Si su vida ha sido censurable, ello se debe a que era imperfecto, y la muerte no lo torna perfecto en forma inmediata. Puede persistir en sus yerros, en sus falsas opiniones, en sus prejuicios, hasta que se haya esclarecido mediante el estudio, la reflexión y el dolor. 998. La expiación. ¿Se cumple en el estado corporal, o en el de espíritu? Se cumple durante la existencia corpórea por medio de las pruebas a que se ha sometido el espíritu, y en la vida espiritual, por los padecimientos morales propios de su estado de inferioridad. 999. El arrepentimiento sincero en el curso de la vida. ¿Es suficiente para borrar las culpas y obtener la gracia de Dios? El arrepentimiento ayuda al espíritu a mejorarse, pero el pasado debe ser expiado. 999a. Según esto, si un criminal argumenta, que visto que de cualquier modo debe expiar su pasado no necesita arrepentirse, ¿qué resultaría de ello para él? Si se endurece en la idea del mal, su expiación será prolongada y penosa. 1000. ¿Podemos ya, en la vida presente, rescatar nuestras culpas? Sí. Reparándolas. Pero no creáis que las rescataréis tan solo con unas pocas privaciones pueriles o legando a los demás vuestros bienes, para después de vuestra desencarnación, cuando ya no los necesitéis. Dios no toma en cuenta en manera alguna un arrepentimiento estéril, siempre fácil y que no cuesta otro esfuerzo que el de golpearse el pecho. Perder el dedo meñique mientras se presta un servicio borra más culpas que el tormento del silicio sufrido a lo largo de los años, sin otro objetivo que el bien de sí mismo. El mal solo es rescatado por el bien, y la reparación no reviste ningún mérito si no afecta al hombre ni en su orgullo ni en sus intereses materiales. ¿De qué le vale para su justificación el restituir después de su muerte los bienes mal habidos, cuando ya le son inútiles y les ha sacado provecho? ¿De qué le vale privarse de algunos placeres futiles y unas pocas cosas superfluas, si la injusticia que ha cometido contra otros sigue siendo la misma? ¿De qué le vale, por último, humillarse ante Dios si sigue siendo orgulloso ante los hombres? 1001. No hay ningún mérito en asegurarnos de que después de nuestra muerte, los bienes que hayamos dejado tengan un destino útil. Ningún mérito no constituye la expresión exacta. Siempre es mejor proceder así que no hacer nada al respecto. Pero la desgracia estriba en que aquel que solo da al morir, con frecuencia es más egoísta que generoso. Quiere tener el honor de haber hecho bien, sin tomarse el trabajo necesario para ello. En cambio, quien se priva en vida tiene un doble beneficio, el mérito de haberse sacrificado y el placer de ver a los que son felices merced a él. Mas el egoísmo, presente siempre, le dice, lo que das es otro tanto que quitas a tus goces. Y como el egoísmo grita con más fuerza que el desinterés y la caridad, el hombre se guarda para sí sus bienes con el pretexto de que ha de proveer a sus necesidades y a las existencias propias de su posición. A. Deplorada aquel que no conoce el placer de dar. Porque en verdad ha sido desheredado de uno de los más puros y dulces deleites que existan. Al someterlo Dios a la prueba de la fortuna, tan resbaladiza y peligrosa para su porvenir, ha querido otorgarle a título de compensación la dicha de la generosidad, de la que puede disfrutar ya en la tierra. 1002. ¿Qué debe hacer aquel que, in articulo mortis, reconoce sus culpas pero no tiene tiempo de repararlas? En tal caso, ¿basta con que se arrepienta? In articulo mortis, locución latina que significa antes de morir. El arrepentimiento acelera su rehabilitación, pero no lo absuelve. No tiene ante él lo porvenir, que no le es errado jamás,